Y entonces pues esta mañana en que toda religión cristiana está atenta y recordando lo que sucedió el día en que sobre el hijo sobre un pollino, hijo de un asna, el Señor entró a Jerusalén. Nosotros pues vamos también a hablar un poco el tema, pero más enfocado a aquellos que le exaltaban, a pesar que no eran considerados como importantes o incluso dignos de hacerlos, eran considerados quizás ignorantes, y el Señor aclara todas estas cosas. Una pregunta: ¿quiénes en sus adentros, en diferentes circunstancias o continuamente piensan que son niños? Porque recuerdan aquellos años en que estaban pequeños y que ustedes saben que siguen siendo esa misma personita, solo que con muchas más canas quizás, o muchas más libras encima, mayor estatura, pero que si alguien lograra ver ahí adentro, todavía se ven y recuerdan todas aquellas cosas que les acontecieron, qué pensaban, cómo reaccionaban cuando tenían 7, 8, 9, 10 años o más. No sé si solo a mí me pasa o habrá más que le pase, que se ve como ese niño que era chiquito, ¿verdad? A ver, estoy solo entonces en esto, hermano. Nadie más se ve como un niño, ¿verdad? Nadie más se piensa como un niño. Que no les dé pena. Bueno, yo sé, porque cuando no se ve como un niño le da pena también, ¿verdad? Levantar. Ya vi ahí algunas manos que se atrevieron, ¿verdad? Es imposible evitar eso, volver. Y aunque nadie lo está viendo, que ese es el problema, que nadie más alrededor nos ve como ese niño al que le pasaron tantas cosas, el que disfrutaba hacer tantas cosas también, cosas de comer, dulces, golosinas, que hasta hoy en día le siguen también gustando, reacciones que hoy por ser un adulto ya las puede controlar quizás, pero nosotros ahí adentro, estoy seguro, volvemos a ese niño, a esa edad en la que pues más impactó debido a situaciones que se dieron quizás. Pero como dije, pues no todos nos ven así y debemos comportarnos, ¿verdad?, como adultos que somos, y no como lo que fuimos en nuestra inocencia, en nuestra falta de malicia. Hoy, esa es la diferencia también, que hoy ya nos programamos, planificamos cosas, no digo cosas malas, incluso las cosas buenas las programamos. De niño uno se suelta, ¿verdad?, y dice lo que piensa, actúa como se está sintiendo en ese momento. Pero como a todo niño también, el Señor nos ve como sus niños y también nos quiere disciplinar, nos quiere llevar a algo que es lo ideal, así como vemos nosotros a todos nuestros niños también. Él sí nos sigue viendo como niños, no solo como aquel niño que éramos a los 7, 10, 14 años, sino como sus propios niños, sus hijos. Y este día que recordamos pues una de las tantas y especiales ocasiones que se dan en la Biblia, en Mateo leemos algo muy peculiar y muy interesante, muy bonito, y es que el término, hay varios términos que tienen que ver con los infantes, con los niños. El que se ocupa aquí, que vamos a leer, tiene que ver con aquel desde que es un feto, desde que está en su mamá, hasta que llega a los 14, 15 años por ahí, ¿verdad? Y eso es bien importante, pero para otra predicación, para otro mensaje. Pero es interesante ver que aquí en este pasaje de Mateo es donde se mencionan chicos diciendo verdades que tienen que ver con ese rey. La alabanza desde esa inocencia no contaminada es la que el Señor hace ver a quienes le dicen y le reclaman, ¿verdad?, que por qué sus discípulos y por qué esos chicos están gritando estas cosas, que hay que callarlos porque están gritando herejías. Pero vamos a ver entonces qué es lo que tiene que responder al Señor. Vamos a tener aquí en pantalla una parte de Mateo 21, del 14 al 17, pero vamos a leer desde el principio para ponernos en situación de lo que está ocurriendo en el momento que el Señor pues ingresa a Jerusalén. Entonces vamos a ir desde de Mateo 21, desde el versículo 1 hasta el 16 vamos a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita,
y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hija de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que se vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Padre, gracias porque nos traes esta mañana, Señor. Esta mañana en que como religión, y esperamos muchos de nosotros como tus hijos también, recordamos ese evento tan importante, tan imponente también, en el cual muchas personas pues no pudieron más que reaccionar y gritar de contentas, entendiendo que el tiempo se había dado. Que esta mañana podamos también nosotros no solo recordar este día, sino que recordar que quieres que seamos como esos chicos, Señor. Las voces más sinceras, las voces más genuinas que aclamaban todo lo que estaba sucediendo ahí, aunque los adultos quizás lo veían como fuera de lugar, Padre. Que podamos entender que como tus hijos, Señor, como tus niños, Padre, en días como este, nosotros somos los llamados a expresar todo aquello que tú nos has dado y que quieres para este mundo. Que nuestra mente y corazón esté atenta y lista para eso, y podamos seguir creciendo en todo como iglesia. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Por favor, tomen asiento. Dos versículos que aparecen aquí en lo que está basado este pasaje. Uno está en Zacarías 9:9, el versículo 5 está basado en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y al final de lo que leímos ahí, el versículo 16, basado en el Salmo 8:2, que dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Los infantes, los niños, los pequeños, ¿verdad? Los chicos que amamos, que decimos hoy en día, juegan un rol importante en todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En este día que el mundo cristiano recuerda este evento pues tan simbólico dentro de las escrituras, el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén sobre un pollino y el asna, tal y como aparece en Mateo, porque está en cada uno de los evangelios, y en cada uno de ellos hay diferencias que bonito sería verlas en una clase, ¿verdad? En otra predicación poco a poco, pero aquí en Mateo nos muestra la irresistible reacción que la gente tiene al presentar este evento, pues que era considerado profético, lo estaban esperando. Hace años estaban esperando que esto, y de repente aparece Jesús, ¿verdad? Que tenían pues diferentes opiniones, y los religiosos especialmente no le querían y estaban con temor por lo que él estaba generando, ¿verdad? Reaccionan ante esto con mucha más razón, se ponen inquietas todas
todas las autoridades religiosas, ¿verdad? En este relato encontramos que además hay voces genuinas, reveladoras, expresiones muy auténticas de fe desde un grupo de personas que no lo esperaban en ese momento. Y que incluso para nosotros podían hoy en día decir, ay, qué lindo lo que dice como niño, pero que para el Señor era muy importante y se los hace ver. Los niños, los chicos, los pequeños, en diferentes versiones de la palabra y de frases y de forma de expresar, como decía aquí, son desde antes de nacer hasta los 14, 15 años. Hay otras que se refiere a jóvenes, bebés, los que maman, dice aquí también una de las dos palabras usadas. Pero la referencia a los niños y ser como ellos está, hermanos, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El uso aquí muestra la alabanza desde la inocencia no contaminada de estos chicos que estaban gritando lo mismo que los demás, pero eran vistos como que no debían hacerlo ellos. Pero ellos eran los que lo estaban haciendo de manera más genuina, y así lo dice el Señor. La clase de niños que el Señor espera que seamos es esta clase de niños. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido dentro del Nuevo Testamento, un poquito en el Antiguo quizás, pero ¿qué es lo que el Señor ve en los chicos? ¿Y qué es lo que ven nosotros, sus chicos, sus niños, sus hijos? ¿Y cómo espera que nosotros, al igual que estos, tengamos el coraje de levantar nuestras voces de esta manera? Pero por supuesto no teniendo aquello que también tienen los niños, de tal vez flaquear en el camino, de distraerse, de confundirse, de dejarse llevar por comentarios y cosas externas a lo que están diciendo. En cualquiera de sus diferentes variantes hace sobresalir la idea del significado de la niñez para Dios. Como padre, para empezar con nosotros, comenzando por la necesidad de que imitemos esta inocencia que nosotros vemos en los chicos, en nuestros niños, incluso para poder acceder a su reino. Ese es el primer punto, si usted quiere, el primer enfoque dentro de esto que la Biblia pues ve como tan importante que son los chicos, que podamos nosotros imitar esa inocencia, porque con esa inocencia y con esa forma de ser tan genuina tiene que ver el reino de Dios en la tierra. Inocentes como niños. Dice Mateo 11, del 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los científicos, de los matemáticos, ¿verdad? De los que promueven el positivismo, de los que nos animan, de los influencers, de todos aquellos que consideran que tienen algo muy importante que decir a la humanidad y que mueven a la humanidad, especialmente hoy en día con las comunicaciones, y la revelaste, dice, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús entonces alaba a su Padre, a nuestro Padre, por haber escondido las cosas de aquellos que nos parecerían que son los más aptos para saberlas y a quienes preguntarles, los que conocen, los que han leído, los que han escrito, los que han analizado, los que han desmembrado todas aquellas partes, los que saben los idiomas, los que saben todo lo que hasta hoy en día nosotros practicamos en la religión. Pero dice, se lo ha dado a los niños, a quienes menos nosotros podríamos pensar que tienen una verdad como esta. Y diga que ahora tenemos derechos de la niñez. Diga que ahora de cierta manera entendemos que hay cierta sabiduría en los chicos. Hasta los asemejamos en sabiduría a los que toman, ¿verdad? A los borrachos, a los bolos, decimos, porque los niños y los bolos dicen la verdad. Hasta tenemos frases así. En aquellos días, ser niño era terrible. Quizás había un poco de más valor para ellos desde la palabra, para una generación judía o cierta parte de ellos, pero en general los niños eran vistos como algo que no era tan importante. De hecho, se les morían los niños cuando estaban chicos. Ahí por los 12, 14 años empezaba a verse que ya iba a sobrevivir y se celebraba la edad de estos chicos. Pero no eran muy importantes y para nosotros deben serlos. Mateo 18 del 3 al 5 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como estos niños. Imagínense ustedes con esto que les estoy describiendo de lo que eran los niños en esa época. Imagínense ahora a Jesús diciéndole: bueno, pero si no se hacen como ellos,
no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, como este chico, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hablamos tanto hoy en día de recibir a Jesús, ¿sí o no? Nos esforzamos, vamos, hacemos a otros llegar hasta ese punto. Pero mire qué interesante lo que está diciendo acá. Aunque nosotros nos olvidemos del tema, Él nos lo sigue recordando en sus diferentes etapas. Aquí explica cómo humillación, sencillez, inocencia, desaprender, volver a aprender, valorar, cuidar, recibir, imitar. Todos estos verbos van con recibir a Jesús. Van con imitar a estos chicos y ser como ellos para que nosotros podamos también recibirle a Él. Así le recibimos. Así entramos a ese reino que es lo que nos viene diciendo la palabra y especialmente el Nuevo Testamento y especialmente lo que se centró Jesucristo, su reino. Nosotros agarramos las ramitas y hacemos cosas que queremos que nos lleven a eso, pero Él nos lo dice una vez, nos lo repite y aquí está recalcando la forma de recibirle a Él también, volver a esa inocencia. Romanos 8 del 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque además de hacernos como niños, comenzamos a ser sus niños, comenzamos a ser sus hijos. Si ya de por sí los niños Él nos los muestra como algo muy importante para Él, para la humanidad, para nosotros, imagínense ya cuando nos vuelve suyos. Cuando empezamos a ser guiados por Él y disciplinados, como ya vamos a ver. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, papito, Padre. Como sus niños empezamos a hablarle a Él de esta manera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como sus niños, por supuesto, como sus hijos, a través de Jesús, podemos clamar: Abba, Padre. Podemos comenzarle a decirle y estar confiados, como nos lo enseñó Jesús, de que es nuestro papito también, que es nuestro papá. Pero nuestro Padre quiere a sus hijos despiertos, curiosos, dispuestos a aprender. Porque como adultos muchas veces nos cuesta aprender. Como adultos religiosos nos cuesta aún más, porque ya lo sabemos todo. Ya tenemos formatos, ya tenemos doctrinas que son pues mucho más importantes que la Biblia a veces. Ya nos cuesta sacarnos de la mente para aprender cosas como esta que les estaba diciendo Jesús a todos estos maestros del pueblo, que le estaba pidiendo a Jesús que regañaran, quisiera callar a estos chicos herejes que no saben lo que están hablando. Entonces Él quiere que seamos como chicos también despiertos, curiosos, que queremos aprender más, que nos hacemos preguntas: pero esto ¿por qué es así? Y no nos basta la respuesta que nos pueden dar los papás a veces: porque así te digo que es. Buscan, escudriñan, como ya nos ha dicho en otra parte de la Escritura también. Era molesto para el Señor ver cómo cuando los niños se los traían o los niños se acercaban para estar con Él, menospreciamos lo tierno, lo inocente, lo enseñable de estos chicos. Ahí es donde comienza nuestra sociedad, ahí es donde comienza nuestra fe como iglesia, cuando están pequeños y cuando quieren saber y cuando están dispuestos y cuando tienen la capacidad de conocer un montón de cosas. Todavía hay entre nosotros algunos que se pueden todo el Salmo 119, por ejemplo. Yo no fui de esos, fíjense, yo no nací evangélico, así que no había esa costumbre en mi familia, pero si lo hubieran hecho y si lo hacen ustedes con sus chicos, entre
1 y 8 años, sí, entre 1 y 8 años y menos quizás, porque dicen que si le ponemos música, si les ponemos a escuchar cosas mientras están en el vientre, que también las pueden recibir, entonces sus chicos pueden llegar a conocer esto súper bien, hasta de memoria. Pero el Señor se molestó porque vio que lo que estaban haciendo con estos chicos, ¿verdad? En nuestra forma de ser, era planteándose patrones religiosos, patrones sociales. Dice Marcos 10 del 14 al 16. Viéndolo Jesús, dice, cuando querían llegar algunos padres con los chicos hasta ellos y otros queriendo acercárseles, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Estos niños eran esos adultos de fe del futuro. Estos niños son los que podían recibir estas cosas. Y eso quiere que nosotros seamos también simples, sencillos, genuinos. Ese mismo ímpetu también nos hace meternos en problemas, como sus hijos, como nuestros hijos. ¿Por qué se meten en problemas nuestros hijos? Porque son curiosos, porque creen que lo saben todo, porque quieren experimentar, porque quieren descubrir, porque quieren ir más allá, porque quieren probar que estamos equivocados, en fin, por un montón de cosas, por la falta de experiencia. Entonces nosotros también, como sus hijos, el Señor quiere y está deseoso también por enderezarnos. Dice Hebreos 12 del 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama lo disciplina. Entonces nos dice, volviendo atrás, imítenles, sean como ellos, sencillos, deseosos de aprender, de enseñar. Así es como obtienen este reino, así es como van a crecer. Pero tampoco se desanimen, porque al ser así quizás se metan en problemas. Pero ustedes son mis hijos, son mis niños, y yo tengo para ustedes un plan mayor, un plan mejor, un plan de crecimiento, un plan de estudio como tenemos nosotros, ¿sí o no? Con los que tenemos hijos pequeños todavía, los que tienen bebés, incluso ya están pensando qué es lo que los van a poner a aprender, qué quieren que hagan cuando estén grandes. Dice el Señor: yo igual. Así es que no se desanimen cuando yo los disciplino, porque yo tengo algo a lo que los quiero llevar. Y por ese amor quiere también que nos alimentemos para que nos pase menos de esto, que aprendamos, que maduramos, que seamos firmes, no fluctuantes, y que crezcamos. Quiere que seamos niños firmes y maduros. Imagínense todo este salón lleno de niños firmes y maduros, ¿cómo no sería toda esta iglesia? Si volvemos a esto, a la sencillez, a escuchar, a querer aprender. Aquí tenemos clases los domingos por la mañana, comenzando pues con Guerrero, para los que todavía tienen pendiente. Por ahí estamos, vamos a mitad ahorita del curso, pero usted se puede sumar en cualquier momento, cualquier domingo a las 8:15 de la mañana mientras está el curso, y puede llegar, porque cada sesión en la que estamos aprendemos algo y es independiente de las otras relativamente. Pero esto quiere el Señor que hagamos. Y cuando estamos con las clases de Biblia ahí abajo, cuando estamos aprendiendo de nuestra historia, cuando estamos aprendiendo del crecer, del caminar, cuando nos reunimos en casas también, es el Señor queriendo que nosotros hagamos esto. Primera de Pedro 2 del 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, que no saben nada todavía, que son inocentes, ni comer la mamá tiene que enseñarles, poner su pecho, luego o la pacha si no pueden tomar su pecho. Les enseña luego a caminar, o sea, vienen totalmente reseteados los chicos, ¿verdad? Listos para asumir, y eso nos está pidiendo a nosotros.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que algo por lo que yo pueda decir, sí, me consta que el Señor ha sido bueno conmigo, que el Señor me ha provisto, el Señor me ha guardado, el Señor me ha enseñado, el Señor ha guardado a mis chicos hasta hoy, el Señor me ha sanado y me sostiene en pie. Y aunque deba irme, el Señor me está diciendo: aquí te estoy esperando y es tiempo que vengas conmigo. Todo esto quiere que lo mantengamos no solo acá, sino también en nuestros corazones. Pero hay una palabra interesante que dice ahí: para salvación, para que en ella crezcáis para salvación. ¿Salvación de qué o para quién? Bueno, salvación para nosotros de todo lo que está diciendo acá. Dejad toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todo pleito. De eso dice, para esa salvación. Si de verdad yo he sido bueno con ustedes, si de verdad les he bendecido, si de verdad ustedes me han conocido, yo les quiero salvar de estas cosas. Pero para ello tienen que seguirse alimentando. Tómense la leche, tómense el cereal ya cuando viene avanzando. Yo a uno de mis sobrinos, pues como no sabía, no era papá todavía, hasta un sorbete le metí aquí, ¿verdad? De los que vende don Jorge, de los que ojalá y esté ahora para que a nuestros invitados el sorbete que le debemos hoy se los podamos cumplir. Pero yo no sabía y Ale no tenía ni un año y yo le di sorbete de vainilla con tamarindo encima y un poquito de los rojitos ahí. Porque eso queremos, que se puedan alimentar. Entonces, para salvación de nosotros mismos, de todas esas cosas que antes teníamos, pero también para salvación de todo aquel que a través de mi crecimiento va a ir conociendo de mi Padre, que me llama hijo, que dice que soy su niño, que dice que se interesa por mí, que por eso me disciplina, que me está metiendo la cuchara en la boca porque no quiero comer, porque me quiero ir a jugar, me quiero ir a perder el tiempo en lo que está haciendo los otros niños que no le conocen. Entonces va a haber salvación también para aquel que aún no ha escuchado de mi Padre, aquel niño que aún necesita aprender. Una vez conocemos de Él, queremos saber más. Estamos contentos, sedientos, emocionados. Porque luego las cosas pueden cambiar, familia. Puede cambiar el interés, puede cambiar y escuchar la crítica, puede entrar la excusa. Al principio estamos animados y estamos contentos de lo que estamos recibiendo. Somos como el pueblo de Israel recibiendo ese maná, porque estaban allá sufriendo en el desierto, que luego se aburre del maná con que les ha salvado y que les está dando alimento su Dios a quien iban siguiendo. Y nos puede pasar esto, puede venir más adelante también, puede entrar la apatía. Lo que es peor, podemos dejarnos llevar por 1000 ideas y desorientarnos también. Porque una vez comenzamos y probamos y empezamos a aprender, encontramos cosas más profundas, cosas más avanzadas, y entre ellas vamos a encontrar aquellos que están tratando de desvirtuar en lo que nosotros hemos creído que nos ha sacado adelante y nos ha salvado. Algunos niños, no pocos, a muchos niños se les puede convencer de algo fácilmente para cambiar de opinión con un dulce, con una mentira, por su falta de experiencia. Pueden cambiar de opinión de las cosas, por su inocencia, por su poca experiencia en la vida, por otros intereses personal. Hasta cierta edad nos educaba el hermano Eric en varias ocasiones. El niño se interesa en sí mismo solamente. Y así somos nosotros también. De repente nos estamos interesando más en lo que queremos lograr, en lo que estamos programados, que vamos a hacer durante la vida o lo que tenemos planeado para nuestra familia también. Pero muchos niños no son tan volátiles si nosotros los hemos encaminado desde chiquitos. Algunos no se dejan llevar por cualquier idea. Recuerdo que a mis hijos cuando estaban pequeños los probábamos a veces, porque siempre les decíamos que si se perdían tenían que quedarse donde estaban.
No se tenían que ir con nadie que les dijera que los venía a traer de parte nuestra, sino que les tenía que decir que esperaran con ellos, que ahí íbamos a volver nosotros. Y a veces nos escondíamos cuando andaban distraídos, porque nos distraemos como niños, ¿verdad? De repente alguna vitrina con un montón de cosas bonitas hace que el niño no se fije que los papás siguieron caminando, cuando ya los dejamos caminar porque ya pueden. Y a veces dejábamos, recuerdo que a veces con Tito lo dejábamos por ahí y nos metíamos a alguna tienda y lo estábamos viendo desde adentro, ¿verdad? Y como este Tito desde chiquito se le ha llevado que no tiene miedo, ¿verdad? No nos veía, pero empezaba a hacerle así, ¿verdad? A esperar. Pero ¿saben lo que no hacía? Moverse del lugar donde estaba. Moverse del lugar donde estaba. Porque así le habíamos enseñado que habían personas malas y le teníamos que hablar, y a la Sofi también, que habían personas muy malas que se los querían llevar. Y tristemente no son las mentiras de los abuelitos, de las bisabuelas. Tristemente eso es una realidad hoy en día. Y se los hacíamos ver. Hay personas que se los van a querer llevar por diferentes razones, porque alguien no tiene hijos y se los quieren vender, porque quieren algo que ustedes tienen en su cuerpo, quieren sacarles cosas de su cuerpo. En fin, no se tienen que ir con nadie, ni que sea policía, les decíamos. Si viene un policía, díganles que si pueden acompañarlos y esperar hasta que nosotros lleguemos, porque nosotros vamos a regresar a todos los lugares que hemos estado. Así quiere nuestro Padre también que nosotros hagamos, que seamos de esos niños que se mantienen firmes en lo que han aprendido, para que nadie pueda venir y querernos tomar de la mano y llevarnos por otro camino. Porque ese es su anhelo, sus hijos, sus niños, pero con pensamiento adulto, con pensamiento sabio, con pensamiento maduro, bien enseñados por la práctica. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos ido aprendiendo en Él, que el no soltarle la mano, nos ha llevado a que somos ahora igual a aquel que nos ama, que nos disciplina, que nos orienta, que nos quiere tener en su regazo, que no quiere que nadie nos haga daño. Hasta entonces. Entonces, familia, como ánimo en este día, no olvidemos el Hosana, pero recordemos a aquellos chicos, jóvenes, niños, que lo entendían más rápido que los adultos, que lo entendían más rápido que los maestros del pueblo, que eran los primeros que deberían de estar atentos y enseñando estas verdades. Este día debemos, de acuerdo a la costumbre religiosa y como lo hicimos ya con nuestros chicos, a nuestra costumbre de fe, también para nosotros como verdaderos creyentes, debemos recordar esa entrada tan simbólica de nuestro Señor en Jerusalén. Tanto por ese corto y significante reconocimiento del pueblo. Eso sí, mira, actuaron como niños llevados por cualquier viento de doctrina, porque un día gritaron Hosana y pusieron palmeras, pusieron ramas en su camino, y otro día estaban gritando crucifíquenle, llevados por los influencers, de acuerdo a lo que está de moda, de acuerdo a lo que conviene, de acuerdo a lo que todos piensan. Eso tiene que ser la verdad, eso tiene que estar correcto, porque todos están diciendo en las redes. Mira cuántos TikTok hay de eso. Todos son así. Yo no quiero ser diferente, dicen nuestros chicos, a menos que nosotros les apaguemos el TikTok, les agarremos de la mano y les expliquemos por qué eso no está correcto, aunque todos lo estén haciendo. Y lo que debe significar también con esa revelación, esa declaración hecha por todos estos muchachos, que el Señor los veía como menos contaminados por la religión y la política, por esos más genuinos y sinceros como debemos de ser nosotros, los niños y los jóvenes, y que como niños deseosos, como niños entusiastas, como niños que entendiendo y anhelando más de su palabra, decidamos aprender, decidamos estar firmes, decidamos crecer en Él. Eso estamos pidiéndole al Señor este año, que queremos crecer en todo como iglesia. Colectivamente queremos crecer como su familia, queremos crecer en todo. Pero para eso es necesario que cada uno de nosotros también, como su hijo, como su niño, pueda estar firme y crecer en Él, no dejándonos llevar por todo tipo de ideas y enseñanzas, y enseñándole a nuestros chicos que tampoco se deben dejar llevar por estos.
Somos sus hijos y como sus niños, curiosos, despiertos, enseñables, creciendo y firmes en Él. Pero como dice, y con esto cerramos, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, de personas, porque pueden ser mujeres también, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que podamos decir con corazones sencillos, corazones humildes, corazones genuinos, hosana al Hijo de David, ¿sí? Oremos entonces, familia. Vamos afuera, demos gracias a Dios por todo lo que significamos para Él, por todo lo que nuestros niños significan para Él, y es nuestra responsabilidad también darles a conocer, y porque Él quiere que nosotros como su iglesia maduremos, crezcamos y podamos llevar esa palabra allá afuera donde se necesita. Papito, aquí estamos, Señor, en este día que recordamos ese momento, ese día tan alegre que tú permitiste a la ciudad de Jerusalén visualizar lo que tú tienes planeado y programado para ellos, para esa ciudad tan importante para el mundo, Señor. Oramos por la paz de ese lugar que hoy está en medio de la guerra, Señor. Oramos porque aquel remanente, Señor, que vive en medio de ese estado, porque sabemos que no debemos confundir a toda una nación con tu pueblo, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tu pueblo en medio de esa nación, de ese estado, Señor, pueda retomar la enseñanza de ese Mesías que esperan y que nosotros ya recibimos con ramos, con palmas, Padre, con hosanas, para que también le puedan conocer, para que ese reino sea establecido primeramente en ese lugar tan importante al que tú diste, Señor, tu palabra, Señor, de donde nosotros recibimos originalmente todo aquello que tú tienes programado para el mundo, Señor, para nosotros como tu iglesia, de donde nace tu iglesia, Señor. Te pedimos que nosotros podamos retornar, que como esos chicos que sin ningún obstáculo, sin ningún atraso pudieron elevar sus voces y proclamarte a ti, Señor, nosotros lo podamos hacer, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, Señor. Que seamos niños inteligentes, maduros, sabios, genuinos, sencillos también, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque de los niños tú nos has dado a conocer cosas que los sabios quizás no nos pueden decir, porque están ocupados en sus números, están ocupados en sus descubrimientos, en sus investigaciones, y nos distraen de escuchar algo que tú ya nos dijiste. Gracias, Señor, porque queremos ser como ellos. Queremos ser tus hijos, tus niños, genuinos, sencillos, pero astutos, Señor, y dados, Señor, a estar firmes, no andar deambulando de aquí a allá por enseñanzas. Gracias, Padre. Si usted nos visita esta mañana, o si usted está en línea y nos está viendo, le pedimos que considere también esto: dejar a un lado cosas que usted sabe que no le hacen bien, enseñanzas quizás de sus amigos, quizás de familiares también, que no le hacen bien y que usted lo puede reconocer, y que como nosotros chiquillos que estamos aprendiendo, usted se acerque a ese trono que nosotros también hemos encontrado y le diga: Señor, yo quiero también conocer de ti, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser niño de tu Padre, a quien le lleva para una esperanza, para una salvación que este mundo y los sabios de este mundo no me pueden dar. Yo le pido que usted ore estas palabras al Señor, que usted se arrepiente, que usted le quiere conocer más y que usted quiere ser su hijo también, que quiere estar con Él para siempre. Y ya sea que usted esté aquí en este lugar o que esté en su casa, que usted le pueda orar y decirle que quiere recibirle en su vida. Por favor, busque a cualquiera que usted conozca en esta iglesia y pregúntele más, para que también pueda unirse a esa familia de chiquillos inquietos, pero que están conociendo más de su Señor y que han sido salvados por Él. Gracias, papito, por esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, tu primer Hijo, Señor. Amén y amén.